En esta clase vamos a revisar el algoritmo de clasificación Naive-Bayes. Antes de empezar con el algoritmo, voy a explicar qué son y cómo trabajar con probabilidades y después pasaremos a las fórmulas. Vamos a explicar con un ejemplo de clasificación de sentimientos en los tweets. Supongamos que tenemos 20 tweets. Cada cuadradito representa un tweet. Los de color amarillo van a representar un tweet positivo, que son 14, 5 y 5, 10 más 4, 14. Y los de color verde van a representar un tweet negativo. Aquí tenemos 6. Una forma de pensar en probabilidades es revisando cuán frecuente un evento ocurre. Si queremos responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad que un tweet sea positivo? Revisaremos cuántas veces un tweet positivo se repite en el total. Aquí tenemos que son 14 veces. Entonces nuestra probabilidad sería las veces que se repite, que son 14, sobre el total, que son 20. Entonces tenemos un 70% de probabilidad que un tweet sea positivo. Ahora, si queremos saber cuál es la probabilidad que un tweet sea negativo, solamente restamos el total con la probabilidad que un tweet sea positivo. Es decir, si el 70% es la probabilidad que un tweet sea positivo, entonces el 30% es la probabilidad que un tweet sea negativo. O también 1 menos la probabilidad de que sea positivo, que nos da 0.3, que es un 30%. Pero en los algoritmos de clasificación de sentimientos necesitamos saber cuáles son las propiedades o características para definir que un tweet es considerado positivo o negativo. Por ejemplo, las palabras. Queremos saber qué palabras hay en los tweets para ser consideradas positivos y qué palabras hay para ser consideradas negativos. Vamos a agregarle una palabra que es happy. De los 16 tweets que son positivos, happy se repite en 3 tweets. Y de las 6 palabras que son tweets negativos, happy aparece solo una vez. Entonces, para empezar, queremos saber cuál es la probabilidad que la palabra happy esté en un tweet. Como lo hicimos en el slide anterior, tenemos que saber el número de veces que ese evento ocurre y lo dividimos entre el total. ¿Cuántas veces ocurre happy? Son 4, entre el total serían 20. Entonces es un 20% de probabilidad de que la palabra happy esté en un tweet. Ahora que ya entendemos el concepto de probabilidad, vamos a introducir otro término que son probabilidades condicionales. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de que un evento ocurra dada una condición. A eso se le llama teorema de Bayes. Por ejemplo, si queremos responder esta pregunta, ¿cuál es la probabilidad que un tweet sea positivo si el tweet tiene la palabra happy? Recordarán que nosotros hemos respondido esta pregunta en el slide anterior. ¿Cuál es la probabilidad que un tweet sea positivo? Que eran las 14 veces que apareció el tweet sobre el total, que son 20. Pero aquí tenemos una condición, que el tweet tiene que tener la palabra happy. Esto ya es una condición. Esto se resuelve con el teorema de Bayes. ¿Cómo lo resolvemos? Para empezar, la notación es de la siguiente manera. Se lee la probabilidad de que un evento ocurra dado que este evento existe. Es decir, cuál es la probabilidad de que un tweet sea positivo con esta condición de que el tweet tiene que tener la palabra happy. Entonces, para calcularlo, partimos desde la condición. ¿Cuántos tweets tienen la palabra happy? Solamente hay 4 tweets con la palabra happy. Entonces solamente vamos a trabajar con estos 4 valores y nos olvidamos del resto. Ahora, de estos 4 valores, es decir, de esta condición, ¿cuántos son positivos? Tenemos 1, 2 y 3. Entonces, el resultado sería 3 sobre 4, que nos da un total de 75%. Muy bien, ahora hagamos otro ejemplo para reforzar este concepto respondiendo esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la palabra happy si el tweet es positivo? Si se dan cuenta es al revés. Aquí respondimos cuál es la probabilidad que un tweet sea positivo con la condición de que el tweet tenga la palabra happy. Aquí es al revés. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la palabra happy
con la condición de que el tweet sea positivo. Entonces hacemos lo mismo. Revisamos primero su condición. La condición es que sean positivos. Entonces solamente nos fijamos en los cuadraditos que sean positivos, que eran 14. Estas dos filas y estos 4 cuadraditos. Entonces hay 14 tweets positivos. Eso sería nuestro total, porque esa es nuestra condición. Ahora queremos saber la probabilidad de que tengan la palabra happy. De estos 14 cuadraditos, ¿cuántos tienen la palabra happy? Solo 3. Entonces sería 3 sobre 14, que nos da un total de 21% de probabilidad de encontrar la palabra happy si el tweet es positivo. De esa manera resolvemos las probabilidades con condiciones o teorema de Bayes. Ahora vamos a pasar todos estos cálculos en el siguiente slide para hacer un repaso. Vamos a repasar todos los conceptos para que nos quede un poco más claro. La probabilidad de que un tweet sea positivo era el total de veces que ocurre ese evento, es decir, el total de tweets positivos, que eran 14, sobre 20, que es el total de tweets, que nos daba un 70%. Luego, ¿cuál es la probabilidad que un tweet sea negativo? 1 menos la probabilidad de que sean positivos, es decir, un 30%. O también podríamos calcularlo estos 6 tweets negativos sobre 20, que igual nos da un 30%. También hicimos otro cálculo, que cuál era la probabilidad de que un tweet tenga la palabra happy, pues eran 4 cuadraditos sobre el total, que eran 20, que nos daba un 20%. Esas eran las probabilidades en forma general. Y luego vienen las probabilidades con condiciones o teorema de Bayes, donde le agregamos una condicional. Respondimos esta pregunta: ¿cuál es la probabilidad que un tweet sea positivo, dado que el tweet tiene la palabra happy? Entonces lo que hacíamos solamente era mirar nuestra condición. Solamente miramos los tweets que tengan la palabra happy, que eran 4. Y luego revisamos cuántos tweets son positivos, que eran 3. Entonces decíamos 3 sobre 4 y nos da 75%. De la misma manera, ¿cuál es la probabilidad de encontrar la palabra happy si el tweet es positivo? Solo revisamos nuestra condicional, que eran 14 tweets positivos, y revisamos el evento que queremos encontrar, que es happy, que eran 1, 2 y 3. Entonces sería 3 sobre 14, 21%. Ya teniendo claro estos conceptos, podemos ir a la fórmula, que es la siguiente. Si se dan cuenta, podemos calcular este valor, la probabilidad de que un tweet sea positivo, dado que tiene la palabra happy, conociendo la probabilidad de que el tweet sea happy, dado que es positivo, multiplicado por lo que queremos encontrar, multiplicado por la probabilidad de que es positivo, y lo dividimos entre la probabilidad de nuestra condición, que es la probabilidad de happy. Si nos damos cuenta, la probabilidad de que un tweet tenga la palabra happy, dado que es positivo, es 3 sobre 14. Lo multiplicamos por la probabilidad de que es positivo, que es 14 sobre 20, y lo dividimos con la probabilidad de que un tweet tenga la palabra happy, que nos daba 4 sobre 20. Y esto nos da un total de 0.75 o 75%, que es lo mismo que hemos encontrado aquí. Entonces, de manera general, nuestra fórmula es la siguiente. Esta es la forma general de un teorema de Bayes o una regla de Bayes. Encontrar la probabilidad que un evento X ocurra dado Y es igual a la probabilidad de que el evento Y ocurra dado X multiplicado por la probabilidad de X sobre la probabilidad de Y. Y esta es nuestra fórmula general del teorema de Bayes. También tenemos que tener en cuenta que el teorema de Bayes se refiere a que estas dos variables son independientes, es decir, una no depende de la otra, no están relacionadas. Como ya tenemos claro cómo funciona un teorema de Bayes, podemos pasar a revisar en la siguiente clase cómo funciona un clasificador de Naix-Bayes.